Aviso. Esta historia trata temas de traición familiar y relaciones íntimas entre adultos. Puede resultar perturbadora para algunas personas. Descubre la verdad impactante. El amante de mi esposo era mi propio padre. La frase llegó como una cortina de humo, primero en la pantalla del teléfono que Valeria apretó contra el pecho, luego como un latido que retumbó en su cabeza y en el hueco caliente detrás de los ojos. No era un titular de prensa, era una idea imposible que, por un instante, se alojó en la boca como un amargo metal. ¿Cómo llegamos aquí?, se preguntó, con la voz de Hugo todavía resonando en la cocina, fría y certera. Valeria, lo nuestro terminó, lo siento. La casa olía a café caliente y a detergente. Afuera, el tráfico compactaba la ciudad en un murmullo continuo. Pero en el salón aquello parecía otro mundo. 3 vasos sobre la mesa, 2 ya vacíos, la jarra de agua con la etiqueta aún en el borde, la corbata colgando del respaldo de una silla como un anuncio silencioso de cierta distancia. Él había doblado su chaqueta con movimientos mecánicos y había dicho las palabras con la suavidad calculada de quien no quiere que su interlocutor sufra en público. No hay pelea, dijo Hugo, no hay un tercero que te haga daño. Es solo que necesito aire, otra vida. No quiero engañarte, no estoy feliz. Valeria lo miró largo rato. Sus manos temblaban apenas. Intentó soportar la mirada sin suplicar. Había en la voz de Hugo una neutralidad que dolía más que cualquier grito. No hubo reproche manifiesto, ninguna escena grandiosa, solo un corte limpio, como quien arranca una tela por la costura, dejando hilos sueltos que luego hacen daño. Esa noche, cuando las luces de la ciudad se encendieron como una lluvia de luciérnagas lejanas, ella se quedó inmóvil en la cama con el teléfono a un lado. Releyó los mensajes que habían marcado su semana, planes, emojis, fotos de sobremesas, la rutina convertida en archivo que ahora parecía pertenecer a otra vida. No entendía qué se rompió exactamente. No buscó excusas ni verdades fáciles. Lo único que sabía con certeza era la sensación de vacío, ese abismo que deja la falta de una voz que antes llenaba la casa. Su madre llegó al día siguiente a primera hora, con las manos todavía tibias por las manoplas del invierno y una bolsa de pan casero. Entró sin pedir permiso, con la facilidad de quien conoce el mapa íntimo de otra persona y sabe exactamente dónde colocar la mano. «Ven», le dijo, al verla sentada en el sofá con la mirada perdida. «No estás sola». Su madre la abrazó sin preguntas. Durante horas habló en frases cortas que parecían diseñadas para sostener. «Te quiero, estoy aquí, no te le finas por esto». Valeria, que siempre había sido la más reservada de las dos, dejó salir un ruido que era una mezcla de llanto y risa rota. Dentro de su pecho, algo se hacía trizas con una transparencia dolorosa. No era solo la pérdida de una relación, era el desmoronamiento de un proyecto compartido, de un lenguaje cotidiano que ahora no tendría compañero. En los días que siguieron, el mundo siguió su curso. La gente iba al trabajo, la cafetería de la esquina seguía sirviendo croissants, y nadie parecía notar la grieta detrás de la firmeza con la que Valeria sostenía su taza. Pero ella caminaba con pasos más cortos, replegando las esquinas de la ciudad en un ejercicio de supervivencia. Perdida, resolvió hacer algo que siempre le había tranquilizado: dibujar. Colocó un cuaderno sobre la mesa del salón y dejó que las manos hicieran lo que la cabeza no podía ordenar. Sus dibujos empezaron torpes, llenos de líneas que se desvanecían. Poco a poco se transformaron en formas: una silla cuidadosamente ensamblada con maderas recicladas, una lámpara cuyo cuerpo parecía una flor sostenida por hilo de acero, una mesa que combinaba resina y retazos de tela con una geometría desenfadada. Era como si, con cada trazo, fuera componiendo un refugio fuera del dolor. Más allá del dibujo, comenzó a buscar algo que no sabía cómo nombrar: un proyecto, una identidad que no dependiera de las rutinas compartidas con Hugo. «Haz algo con lo que te puedas levantar cada mañana», le dijo su madre una tarde, mientras compartían una sopa. «No se trata de huir, se trata de construir algo que sea tuyo».
Poco después, tras una noche en la que no pudo dormir, Valeria encontró un anuncio de un curso de diseño sostenible en la pantalla del portátil. La sala del taller prometía herramientas, materiales reciclados, mesas de trabajo grandes y una profesora con mano dura llamada Doña Rosa, especializada en proyectos que mezclaban estética y ética. Sin pensarlo demasiado, como quien firma un billete a su propia salvación, se inscribió. El primer día de clase fue un golpe de realidad y placer. El estudio estaba en una antigua nave industrial reformada con ventanales altos que dejaban entrar la luz de la mañana en franjas. Había olor a serrín, barniz y café recién hecho. Mesas largas de madera, carillas de metal, pilas de telas y cajas de tornillos. El ruido era una música. El roce de las lijas, el murmullo de las conversaciones, el aire caliente de las pistolas de pegamento. Allí, entre la gente, Valeria sintió por primera vez en semanas que el mundo tenía una textura amable donde podía apoyar las manos. Doña Rosa apareció con esa presencia que imanta la atención. Una mujer de estatura media con el pelo recogido en un moño, gafas de montura ancha y una voz firme que no necesitaba alzarla para ser respetada. Caminaba con la seguridad de quien conoce las dificultades del oficio y las razones por las que merece la pena. «Bienvenidas», dijo. «Aquí no vendemos milagros, vendemos trabajo honesto. Les voy a pedir dos cosas, compromiso y verdad en sus piezas». Valeria se encontró escuchando cada palabra como si fueran instrucciones para armar un mapa. La verdad en sus piezas, pensó, sonó a consigna. Era algo que nunca antes había pensado aplicar a su propia vida, pero que ahora le parecía urgente. Empezó a asistir a clases con cierto fervor que le daba hasta vértigo. Las mañanas se llenaron de apilamientos de muestras, de pruebas de color y de debates sobre texturas que hasta entonces le habían parecido intrascendentes, pero que ahora la inyectaban de sentido. El taller era también un pequeño universo social. Conoció a Mateo, un estudiante de arquitectura con sonrisa fácil y mucha ironía. A Lidia, que venía de la publicidad y tenía un gusto impecable por las formas orgánicas. Y a Javier, un carpintero con manos grandes que parecía dominar cada herramienta. Entre proyectos grupales y sesiones de crítica, Valeria comenzó a encontrar una voz dentro del trabajo, una manera propia de mezclar materiales con una sensibilidad femenina que no sonaba a cliché. Doña Rosa la tomó bajo su ala con pequeños gestos, una observación dura sobre una junta mal rematada, una corrección en la propuesta de un mueble que hacía que la pieza ganara equilibrio. Valeria escuchaba, probaba, corregía. El taller era exigente, pero también justo, premiaba el esfuerzo con reconocimiento auténtico. Fue allí donde, por primera vez en meses, volvió a dormir con la tranquilidad de quien ha puesto su día en orden. Para expandir su aprendizaje empezó a pasar las tardes investigando. Recopilaba materiales, leía sobre procesos de reciclaje, mandaba emails pidiendo proveedores. Sus noches, aunque aún atravesadas por la nostalgia, se llenaron de listas de materiales y bocetos de prototipos. Un proyecto comenzó a tomar forma, una colección pequeña de muebles y objetos que utilizaban tejidos descartados y madera de palet, pensada para ser económica y estética. La idea le parecía casi terapéutica, transformar desechos en utilidad y belleza. Si antes el abandono era un páramo, ahora el taller le ofrecía semillas. Afuera, la vida continuaba desplegando su tejido habitual de encuentros y desencuentros. De vez en cuando, Hugo enviaba mensajes, preguntas cortas, referencias a objetos domésticos o intentos de normalizar. Ella los leía con una mezcla de molestia y fatiga emocional. En una ocasión respondió con prudencia, en otra ignoró la notificación. No estaba interesada en recuperar una conversación que había perdido su tono. Sin embargo, la vida también traía pequeñas perturbaciones que no conseguían encajar en los bordes de su nuevo orden. Una tarde, mientras revisaba su correo para preparar una presentación, recibió un mensaje de un número desconocido. No tenía remitente, solo una foto adjunta y una línea. «No era mi intención que lo vieras así».
La imagen estaba tomada desde la distancia, borrosa, y en ella se adivinaban dos figuras apoyadas en la barandilla de un puente. No había rostros claros, solo sombras alargadas, y una hora, 22:18, la misma fecha en que Hugo había dicho estar en casa viendo un partido. Valeria dejó el mensaje con el estómago comprimido y con la absurda esperanza de que fuera un mal tiro, un error de envío. No era la primera coincidencia extraña. Unas semanas antes, había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Hugo un servilletero con una tarjeta de un restaurante cuyo sello llevaba, al dorso, la letra de su padre. En ese momento ella no pensó nada, asumió que la tarjeta había cambiado de bolsillo por casualidad. Pero ahora, ya inmersa en el taller, esas pequeñas incongruencias empezaban a resonar entre sí como campanadas tímidas. No quiso armar una teoría con ellas. En lugar de eso, empezó a guardar detalles como quien guarda cuentas para un cálculo mayor. Muchas de sus noches incluían fragmentos de diario. Valeria había recuperado la costumbre de escribir antes de dormir, algo que la familia veía desde pequeña como su manera de ordenar el pensamiento. Sus entradas eran mezclas de técnica y confesión, apuntes de procesos al lado de confesiones íntimas, lo que daba a los textos una textura singular, a medio camino entre el cuaderno de taller y un diario personal. Entrada de diario, 14 de marzo. Hoy doña Rosa corrigió la estructura de la lámpara. La curvatura que proponía descompensaba el peso y la hacía inestable. Tenía razón. Me puso a lijar hasta que las yemas me dolieron. Cuando termino algo a conciencia, la sensación no es de alivio, es como si hubiese cerrado una herida. Hugo me mandó una foto hoy, una mesa puesta, con la leyenda ¿vienes? No fui. Las palabras que antes eran invitación ahora tienen filo. A medida que el proyecto tomaba forma, también lo hicieron las presentaciones en clase. La primera entrega importante fue una prueba de concepto, una lámpara realizada con telas sintéticas recicladas, procesadas hasta recuperar una textura cálida. Valeria presentó la pieza con ese nervio que combina orgullo y vértigo. Frente al jurado improvisado de compañeros y profesores, explicó la intención: restaurar poesía a lo descartado. Las preguntas fueron directas. ¿Cómo se comporta con el calor? ¿Cuál es la durabilidad? ¿Tienes plan de escalado? Valeria respondió con cuidado. Había ensayado sus argumentos. 30 horas de lijas y pruebas estaban en cada respuesta. La crítica fue en su mayoría favorable. Doña Rosa asintió con la cabeza, y en sus ojos hubo algo más que aprobación, un reconocimiento que Valeria literalizó como un peldaño más en su reconstrucción. «Vas por buen camino», dijo doña Rosa al acabar la sesión. «Pero no olvides que la intención es solo la mitad del proyecto. La otra mitad es la ejecución. Si eres coherente, tu trabajo hablará por ti». Esa coherencia se convirtió en mantra. Valeria empezó a pensar no solo en piezas, sino en un discurso que las uniera. Sus manos aprendieron a medir sin perder la música de la forma. Sus noches, a veces, eran jornadas de cálculo y paciencia. Su madre la apoyaba, le llevaba la cena, le hacía preguntas prácticas, la interpelaba para evitar que se encerrara. Entre las dos hubo conversaciones largas, algunas sobre el pasado, otras sobre la posibilidad de encontrar otra vida. «No es un fracaso», le dijo su madre una noche, sosteniendo su taza. «Es una transición, y a veces las transiciones son violentas porque arrancan lo que nos hacía dependientes». En paralelo al desarrollo profesional, las piezas pequeñas del rompecabezas personal seguían apareciendo. Una tarde, mientras ordenaba viejos álbumes en la casa de su madre, Valeria halló una carta antigua, doblada y guardada en un libro de recetas. Era de su padre, con una caligrafía que ella reconocía al instante, trazos inclinados, Gs muy cerradas y con un gesto. No era una carta amorosa, hablaba de negocios y de un viaje. Lo más curioso era un apunte al margen, reservado, 23 febrero, cena con Antón. Valeria no sabía quién era Antón, no era el nombre de ninguna pareja conocida. Apareció en su mente la imagen borrosa de la foto del mensaje desconocido y la tarjeta de restaurante con la letra de su padre. Empezó a trazar conexiones que la dejaban agotadas y con la necesidad urgente de pruebas más que de intuiciones.
No obstante, ella no quería ni permitir ni forzar acusaciones sin sustento. Sabía que la verdad necesita más que sospechas, pide pruebas, documentos, conversaciones. Y sobre todo, exige elecciones éticas que una vez puestas en escena no tienen vuelta atrás. Decidió entonces adoptar una postura prudente, investigar sin remolinos, juntar evidencia, ordenar sus hallazgos como se ordenan los materiales en un taller. Comenzó por lo más sencillo, rastreó los mensajes que había guardado, reconstruyó horarios y pagos de restaurantes. Revisó fotografías que Hugo le había enviado en las semanas previas a la ruptura. A primera vista, nada confesó nada, pero los detalles se pautaron como las vetas de un mármol, una corbata que ella reconocía de la ropa de su padre, una canción que siempre sonaba en la casa cuando él visitaba, el olor de un perfume que también había notado en la chaqueta de su padre una vez que la fue a devolver a su casa. Eran retazos, solos no valían mucho, juntos comenzaban a sugerir una trama más compleja. En el taller se concentró con nuevas fuerzas. El diseño sostenible le ofrecía una narrativa que podía apropiarse y transformar en plataforma. Su experiencia personal, en vez de quedarle como una herida, podía nutrir una sensibilidad estética que dialogaba con la vulnerabilidad humana. Hizo una pieza que reflejaba esa tensión, una mesa compuesta por capas de telas viejas consolidada con resina, que dejaba entrever los hilos y las marcas del uso anterior. La llamó Megoria, por la huella que dejan los objetos cuando se usan en la vida. Mientras tanto, la relación con su madre se intensificó en matices inesperados. A veces, su madre hablaba con la calma de quien no necesita corregir, solo acompañar. Otras, era ella quien empujaba sin piedad hacia la autonomía. No te conviertas en una prisionera de lo que fue, insistía. La verdad llegará, si tiene que llegar, pero tú puedes decidir que no te defina. Valeria comprendió que su madre no le pedía perdón o olvidar, le pedía recuperar su agencia. Fue una enseñanza que resonó en cada decisión subsecuente, desde la elección de materiales hasta la manera de presentar su trabajo. Aunque el dolor seguía presente, encontró en el oficio un ejercicio de voluntad. Las semanas se transformaron en meses, el taller se convirtió en rutina, escuela y santuario. Hizo amigos, defendió proyectos y aprendió a recibir críticas. En una de esas sesiones, el jurado del centro, un arquitecto influyente que colaboraba con el programa, mostró interés en su propuesta. Le dijo, en términos directos, si avanzas con esto, podrías presentarlo en la feria de diseño local. La posibilidad le abrió una puerta que no había previsto. Era una oportunidad, exposición, visibilidad, un posible salto profesional. Esa misma tarde, después de la clase, el teléfono de Valeria hizo un sonido seco. Era un mensaje de Hugo. ¿Podemos hablar? Necesito contarte algo. No había más. Ella respiró hondo. Sintió que el corazón le daba un salto hacia la garganta. El impulso de responder con rabia, con un adiós definitivo, fue fuerte. En vez de eso, dejó el teléfono sobre la mesa y fue a por una caja de clavos. Aunque sabía que la conversación podría abrir heridas, también presentía que quizás había verdades que, para quedar en el mundo, debían ser nombradas. No estaba lista para la rendición, le dijo a su reflejo en la ventana del taller. Ese mismo día recibió otro mensaje misterioso. De nuevo, un número desconocido. No la confundas con una víctima, decía la línea. Adjuntaba una imagen, una servilleta con una anotación apenas legible y una hora, 22:18 otra vez. La repetición del horario dejó a Valeria sin aire. Se sentó en una silla del taller, las manos manchadas de barniz, y empezó a atar hilos. La servilleta, la hora, la tarjeta con la caligrafía de su padre, la pequeña nota en la carta antigua con Antón. El ruido de la máquina de lijar en otro punto del taller sonó distante y mecánico, como el motor de una investigación que ella misma estaba iniciando sin quererlo del todo.
Su vida adquirió dos planos, uno visible y luminoso, donde la práctica del diseño le daba sentido y respeto, otro subterráneo, hecho de preguntas que crecía como raíz buscando una fisura. A cada detalle que documentaba le añadía una nota, fecha, lugar, prueba potencial, testigo. Era un método de taller aplicado a la vida, clasificar, probar, desechar lo que no servía. Una tarde, en el estudio, Mateo la interrumpió con una pregunta banal que, sin saberlo, marcó el inicio de una secuencia relevante. ¿Has contado a alguien sobre el mensaje ese?, preguntó, con la naturalidad de quien desea la complicidad. Valeria negó con la cabeza. Había decidido mantener su pesquisa en reserva, temiendo que cualquier avión de rumor pudiera transformar sospecha en desastre. Sin embargo, la mera existencia de un testigo se convirtió en alivio. A veces, solo hablar con alguien desaceleraba el vértigo. «Cuida las formas», le dijo Mateo. «Si vas a indagar, hazlo como quien hace un prototipo, registra todo, no saqueos emocionales». Valeria sonrió y volvió al trabajo, pero su mente no paró. En el fondo, sabía que una prueba sólida no era un misterio moral. Era una puerta que, una vez abierta, cambiaba el mapa de la casa, de la familia, de los recuerdos. No podía imaginar aún lo que requeriría tomar esa llave. Días después, al salir del taller, la encontró en el buzón, una fotografía impresa en papel barato que alguien había deslizado entre las cartas. No había remitente. Fue un golpe frío. La foto mostraba a Hugo de espaldas, con una chaqueta oscura, riendo en lo que parecía una terraza. Junto a él, un hombre parcialmente fuera de foco, de perfil, con una mano sobre el barandal. No era una imagen esclarecedora. La cara no se distinguía, pero había detalles reconocibles. La espalda ancha, la postura, una muñeca adornada con un reloj cuyo brazalete tenía un patrón muy especial, una cadena de eslabones pequeños con un grabado en uno de los eslabones. Era el mismo reloj que su padre llevaba en todas las fotos antiguas que ella recordaba. Tenía además un gesto de inclinación en la cabeza que a Valeria le resultó dolorosamente familiar. El tacto del papel se le hizo áspero. Lo mantuvo en las manos como quien sostiene una prueba. La ciudad esa tarde parecía contener la respiración. Ella revisó la foto hasta el detalle. La corbata de Hugo, la textura del abrigo, la luz en la terraza. Nada era concluyente, pero al observar el grabado del reloj, su memoria trazó la conexión con la caligrafía del padre, la tarjeta del restaurante, la nota al margen de la carta. Las piezas, hasta entonces sueltas, empezaban a encajar en un mosaico que le daba vértigo. No quiso precipitarse, la prudencia mandaba. Aún así, la primera cosa que hizo fue volver a llamar a su madre. Necesitaba una voz calma, algo que no juzgara pero que sostuviera. Su madre la escuchó con el silencio que a veces actúa como una tabla firme bajo los pies. «Guarda todo», le dijo. «Si vas a tirar de este hilo, hazlo con cuidado, y no lo hagas sola». Valeria sentía el peso doble de la traición, la de Hugo por dejarla sin explicación, y la posibilidad, todavía tenue, perturbadora, de que ese abandono estuviera enredado con alguien que había ocupado la primera fila de su vida, alguien que le enseñó a atarse los cordones y le leyó cuentos. El solo atisbo de que su padre pudiera ser parte de esa historia le daba una sensación nueva y aterradora. Era como si un lado del mapa familiar se hubiera vuelto una región desconocida. Esa noche cerró la puerta de su habitación con llave y colocó la fotografía en el cajón de su mesita. No por esconder la realidad, sino para permitir que la evidencia, como la madera en proceso, se aclimatase a la idea de ser trabajada. Sabía que tendría que decidir qué hacer con ella, si confrontar, si juntar más pruebas, si dar voz a la inquietud. Cada opción parecía abrir puertas que ya no tendría forma de cerrar. Mientras tanto, su proyecto seguía adelante. Debía presentarlo en la próxima sesión de jurado. La posibilidad de que su obra fuera vista en la feria local la llenaba de ansiedad y orgullo. Por la mañana trabajaba en las uniones de la mesa Memoria y por la tarde revisaba viejos mensajes en busca de patrones. Un equilibrio precario se iba instalando. La disciplina del taller ayudaba a contener el vértigo.
Sabía que no podía permitirse perder la oportunidad profesional por un asunto personal, pero, al mismo tiempo, la verdad llamaba. En las conversaciones con sus compañeros evitaba exponer la inquietud, no quería que la escenificación de su vida privada se mezclara con su trabajo. No obstante, la tensión se filtraba en su mirada, en la manera de apretar la lijadora con labios apretados. A veces, en mitad de una clase, levantaba la vista y veía a Hugo en la fila de asientos, en una imagen mental que no pertenecía al presente. Esa visión la desorientaba y la empujaba a concentrarse aún más en la materia, en las uniones, en el barniz. La relación con su padre seguía siendo hasta entonces una rutina de encuentros familiares, llamadas los domingos, comidas de celebración, pequeños intercambios que a veces hablaban de negocios, otras veces de la familia. No había nada en lo cotidiano que a gritos declarara culpabilidad, pero la distancia entre lo cotidiano y lo que los recortes de papel sugerían se volvió una línea que Valeria se obligó a transitar con cuidado. No pretendía destruir por instinto, pretendía entender antes de actuar. Una noche se sentó frente al ordenador y escribió un correo dirigido a sí misma, una especie de inventario emocional a modo de checklist para no perderse en la sensación de irrealidad. Correo a Valeria, asunto, pasos. 1. Reunir pruebas, fotos, recibos, fechas. 2. No confrontar sin evidencias firmes. 3. Mantener el proyecto de feria intacto. 4. Hablar con alguien de confianza, doña Rosa o Mateo. 5. Evitar decisiones impulsivas. 6. Guardar copia física de todo. Había en esa lista algo que sonaba a un plan. La idea de llevar su investigación con la misma limpieza con la que hacía sus prototipos le dio calma. Si actuaba como en el taller, cada elemento tendría su lugar y su función. Organizó carpetas, imprimió la fotografía, digitalizó la tarjeta del restaurante, redactó fechas y lugares. La materialidad de las pruebas le ayudó a transformar la sospecha en una hipótesis que podía testarse. En una de esas sesiones de trabajo, doña Rosa se acercó a su mesa con una taza de café y un gesto que mezclaba curiosidad y compasión. «Te veo concentrada», dijo. «¿Cómo llevas todo?» Valeria dudó un instante. No era el momento de revelar la telaraña que empezaba a formarse. Optó por lo prudente. Habló del proyecto, de las decisiones constructivas, de la feria. Doña Rosa escuchó con atención y luego soltó una frase que, sin saberlo, le marcó el ritmo de la etapa siguiente. «A veces las cosas que más duelen son las que más te empujan a ser mejor», murmuró. «No como consuelo, sino como observación técnica. El dolor agudiza el sentido. Úsalo si puedes». Valeria anotó aquello en su libreta con la sensación de que la frase no se refería solo a la faena estética, sino a la vida misma. A partir de ahí, su trabajo tomó un carácter más confesional. La pieza memoria comenzó a incorporar marcas que aludían a las heridas, no de manera explícita, sino mediante texturas que hablaban de arrugas, de costuras mal remendadas, de parches que no ocultaban las cicatrices. Y era en ese trabajo donde la contradicción se volvió más intensa. Por un lado, empujaba hacia afuera su dolor en forma de objetos, por otro, guardaba en su cajón la fotografía con el reloj grabado que le recordaba a su padre. Vivía con dos secretarias internas, la de la creación y la de la investigación. La presión para la presentación en la feria aumentó. El jurado que había mostrado interés volvía a la escena con su presencia más cercana. «Trae algo digno», dijo el arquitecto sin más. Valeria sintió miedo y emoción a partes iguales. El día se acercaba y su calendario se llenaba de pruebas, ensayos y comprobaciones técnicas. A su alrededor, la vida del taller bullía con la energía de una comunidad que fabrica futuro. Ella quiso no desperdiciar esa energía. Y en el silencio de una de esas madrugadas de trabajo, cuando solo quedaban luces a lo lejos y el taller parecía respirar en un pulso tranquilo, recibió una llamada. Era su madre. En la voz un ruido de fondo, platos, una olla, la rutina familiar. «¿Todo bien?», preguntó la madre. «Estoy ocupada», respondió ella. «El proyecto va bien». Hubo un silencio. Luego la pregunta que siempre llega cuando los silencios son necesarios. «¿Quieres que vaya?». Valeria la imaginó cruzando la ciudad. Su madre, con su bolso viejo, las manos que siempre encontraban la clave para sostener.
Por primera vez en semanas, la idea de que alguien más supiera de su temor y de su trabajo la alivió. «Ven», dijo, «ven al taller el día de la presentación, que lo vea alguien que sabe que no eres solo esto». Acordaron encontrarse. La cita quedó en el calendario con letras gruesas. Valeria guardó la fotografía en un sobre y lo dejó en un cajón. No porque quisiera ocultar lo inevitable, sino porque sabía que la evidencia, como la resina, necesita tiempo para fraguar antes de exponerse al aire. Esa noche, antes de dormir, volvió a leer su correo con la lista de pasos. Marcó con un bolígrafo la casilla 1, reunir pruebas. Había avanzado, aunque fuera a pequeños tramos. Había transformado la conmoción en una ocupación que le devolvía agencia. Mientras se dormía, la imagen del reloj quedó flotando como una pieza que necesitaba ser montada. En su cabeza, la frase que había visto en la pantalla aquella primera noche volvió a resonar con un tono distinto, menos como un titular y más como un mandato: conocer la verdad, no para destruir, sino para elegir desde la claridad. Al día siguiente, el taller se llenó de actividad. Las manos de Valeria, que habían aprendido a calcular y medir la resistencia del material, ahora se movían con la precisión de quien prepara una pieza que será exhibida ante ojos expertos. Cada lijado era un gesto de voluntad. Y sin embargo, entre clavos y pruebas de acabado, la sombra de la fotografía seguía presente. Una promesa de que la verdad, cuando aflora, no permite medias tintas. En la última hora de luz, al cerrar el taller por la noche, un sobresalto. La cerradura de su casillero estaba abierta. Dentro, bajo una pila de papeles que alguien había dejado, encontró un sobre con una sola frase escrita a máquina: «No todo lo que parece es lo que era». Una línea que parecía advertencia y consuelo a la vez. Abrió el sobre con las manos que aún olían a barniz. Dentro, una lista de fechas y lugares, con un par de anotaciones que sugerían reuniones en las que había coincidencias de horarios con eventos que Hugo había citado como ausencias. Valeria salió del taller con el papel en la mano y la respiración en calma tensa. No sabía quién había dejado el sobre ni con qué intención, pero la sensación de que alguien más estaba siguiendo las piezas la tranquilizó. No quería, de momento, que ese aparato de evidencia se convirtiera en un espectáculo. Caminó hasta casa bajo la luz difusa de las farolas, sintiéndose simultáneamente extenuada y atenta. Había empezado una carrera contra algo que no podía ni quería todavía nombrar con toda su fuerza. La fotografía que retrataba a Hugo junto a un hombre con un reloj reconocible era un punto de inflexión, no una sentencia. La investigación que acababa de comenzar prometía abrir puertas que no tenían retorno. Entró en su casa, colocó la lista sobre la mesa del salón y fue a su habitación. Abrió el cajón donde había guardado la foto y miró la imagen otra vez, como quien mira una pieza antes de restaurarla para decidir si merece ser mostrada. Sabía que aunque entonces fuese solo un artefacto de papel con sombras, pronto tendría que decidir: seguir investigando en silencio, compartirlo con alguien o confrontar directamente. Ninguna elección le parecía sencilla. Todas, sin embargo, eran irrevocables. Se acostó con la certeza de que el taller había cambiado algo en ella. Le había devuelto la voz del cuerpo y con ella la capacidad de actuar. La verdad, por difícil que fuera, tenía ahora la forma de una pieza a medio ensamblar. Requería paciencia, técnica y una decisión final que habría de tomarse cuando el conjunto fuera lo suficientemente sólido como para sostener su peso. Antes de cerrar los ojos, mientras la ciudad caía en un latido monótono, pensó en la feria, en doña Rosa expectante, en su madre que ya había prometido venir. Pensó en la lista de pasos que había escrito como mapa. Y por un momento permitió que la idea de un público que observaría su obra la llenara de miedo y de orgullo mezclados. Tenía un proyecto para presentar y una verdad por descubrir. Ambos exigían de ella una valentía distinta pero complementaria. Si esta historia te está atrapando, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que pase después. El fin de aquella semana trajo consigo nervios y pequeños destellos de esperanza. La mesa memoria estaba casi terminada, las juntas lijadas y selladas.
El acabado daba la sensación de que la pieza respiraba sin estridencias. El jurado vendría al taller el martes siguiente, y Valeria repasaba la defensa de su propuesta una y otra vez. Al mismo tiempo, la evidencia seguía acumulándose en su carpeta. La tarjeta con la letra que reconocía, el mensaje a las 22:18, la fotografía con el reloj. Había otra línea que hasta entonces le parecía desconectada, la palabra Antón en la carta antigua. No sabía quién era Antón, ni por qué aparecía en la agenda de su padre, pero la presencia de nombres sin rostro empezó a volverse un patrón. En una de esas noches en que la ciudad se queda sin ruido, recordó un encuentro remoto con un antiguo compañero de la universidad que ahora trabajaba en un bar cultural. Le escribió un mensaje pidiendo discreción y una conversación. Quería alguien imparcial con quien contrastar la hipótesis. La respuesta fue rápida. «Vamos a tomar un café. Dime ahora», escribió. Valeria respiró. Necesitaba ordenar la maraña sin perder la calma. El café en el que se encontraron era pequeño, con mesas pegadas y una iluminación que acariciaba las tazas. Su amigo, Álvaro, escuchó sin interrumpir. Le pidió datos, fechas, nombres. Cuando ella le enseñó la fotografía y la nota con las fechas, su rostro se volvió grave, pero no jugó a amplificar el drama. Hizo preguntas prácticas. ¿Tienes pruebas de más? ¿Cuál es el objetivo? «No quiero destrozar nada por un rumor», dijo Álvaro, «pero documenta, fotografía todo. A veces la mejor estrategia es no moverse hasta tener algo que no pueda desmontarse». Salió del café con una tranquilidad tensa. Tenía el apoyo de un testigo y la confirmación de que su estrategia de taller aplicada a la vida tenía sentido. Volvió a casa con la idea de hacer una copia de la foto en alta resolución y de rastrear el reloj. Si había un grabado, si había un número de serie, quizás eso la llevaría a otra pista. Era un procedimiento técnico que le gustaba. Investigar con paciencia, como si cada ítem fuera una pieza de un mueble que debía encajar. Y así, entre la promesa profesional y la pesquisa privada, la vida de Valeria tomó un compás nuevo, un pulso de trabajo y un pulso de investigación. No era feliz en el sentido de antes, pero estaba viva en la manera más esencial del término, actuando. La semana de la presentación llegó con su carga de tensión. El jurado ocupó sillas prestadas. La luz del taller parecía más nítida ese día. Su madre llegó puntual, con sus manos que ahora se sostenían más por orgullo que por compasión. Doña Rosa la miró al entrar con esa mezcla de severidad y protección que solo los mentores tienen. Había también invitados, el arquitecto que prometió la feria, parejas de estudiantes, algunos colegas. Valeria respiró hondo y se acercó a su pieza. Explicó su proceso con la calma de quien ha trabajado la idea hasta que las manos hablan en su lugar. Habló de tejidos rescatados, de la intención de devolver dignidad a lo usado, de la memoria como costura. El jurado, la sala del taller respiró con la misma atención con la que Valeria había trabajado la pieza. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio que se asentó como polvo fino sobre la madera pulida. Doña Rosa miró la mesa un segundo, como si quisiera leer en ella las líneas del día, y luego a Valeria con una mezcla de orgullo severo y ternura contenida. El arquitecto se levantó, se acercó y tocó la superficie con la punta de los dedos, como quien constata la buena salud de una obra. «Coherencia», dijo. «Eso es lo que hace hablar a un proyecto. Felicidades». La ovación fue discreta, auténtica. Valeria sintió que algo en su pecho cambió de sitio. La tensión que había acumulado durante semanas se transformó en una corriente distinta, reconocimiento. Su madre, desde la primera fila, aplaudió con las manos enrojecidas por la emoción. Doña Rosa le dedicó un gesto, breve, que decía: «Esto es tuyo, no lo olvides». La jornada trajo entrevistas cortas, contactos, fotos para el dossier del festival local. Alguien del jurado preguntó por el proceso. Ella explicó con la calma que da el haber repetido una y otra vez los mismos movimientos hasta que lo aprendido se vuelve verdad. Desde fuera parecía una victoria limpia. Por dentro, la carpeta con las pruebas se apretaba contra su bolso como un secreto que aún no quería mostrar.
Al salir, mientras la ciudad devolvía su rumor, encontró en la entrada del taller un sobre blanco. No tenía remitente. Lo abrió con dedos que temblaban, no por el miedo, sino por la costumbre de medir cada cosa antes de pronunciarla. Dentro, un recorte, una factura con el sello de un restaurante y una nota escrita a máquina. Antonio R., 22-2-22-18. No era información nueva, pero la confirmación impresa sumó peso. Había algo consolador en que la evidencia fuera material, tinta, papel, fecha, algo que no se alteraba con la noche ni con las palabras de otros. Al llegar a casa, su madre estaba esperándola con la cena preparada y una expresión que mezclaba cansancio y decisión. Los ojos se le humedecían por momentos. Había pasado noches enteras en vela desde que todo empezó. Cuando Valeria le mostró la factura, su madre la miró largo rato. Respiró y sin dramatismos dijo: «Ayer, al ordenar la habitación de tu padre, encontré esto en el bolsillo de su chaqueta». Sacó una pequeña bolsa de papel y la colocó sobre la mesa. Dentro había un conjunto de fotografías en papel barato, un ticket de aparcamiento y una servilleta con la misma caligrafía que ya conocían. Las fotos no eran explícitas, mostraban a dos hombres en diferentes terrazas, de espaldas a la cámara. En una, uno de ellos tenía la mano apoyada en el respaldo de la otra persona, el gesto casual de la compañía. En otra imagen, un reloj con un grabado en el cierre se veía con nitidez. Valeria la sostuvo como quien sostiene una pieza frágil. Sus manos estaban manchadas de barniz en los recuerdos del taller, pero aquella noche la suciedad le pareció a la vez vulgar y protectora, prueba de que había estado tejiendo su vida con las manos. «¿Por qué me lo diste?», preguntó ella, baja. «Porque no podía guardarlo», contestó su madre, «porque si hay que hablar, no puedo hacerme la ciega, y porque tú mereces manejar la verdad». Hubo un largo silencio entre las dos. La madre se sentó y tomó la mano de Valeria con la firmeza que la había cobijado desde niña. «No voy a hacer daño por instinto», dijo. «Si decides enfrentarlo, estoy contigo. Si decides otra cosa, también. Pero no vuelvas a hacerlo sola». Esa noche, antes de dormir, Valeria escribió en el cuaderno una entrada corta. «Pruebas en aumento. Tengo que decidir. La feria es la semana que viene. No puedo perder esto por precipitaciones. 4 pasos. Más pruebas, testigos, conversación con Hugo y, cuando toque, confrontación con papá. No destruir sin saber». Dormir fue un acto de fe. A la mañana siguiente puso en marcha el plan con la disciplina del taller. Hizo copias de las fotos, las digitalizó, etiquetó archivos por fecha y lugar. Llamó a Álvaro y le contó lo que tenía. El amigo propuso corroborar en el bar cultural si alguien recordaba la presencia conjunta de Hugo y un tal Antonio. Pronto, una voz femenina, tenue al principio, le llegó por mensaje. «Yo te puedo ayudar. Fui camarera en ese restaurante el verano pasado». No tenía número guardado, la respuesta vino anónima a través de un chat protegido. Le ofrecieron una foto tomada con el móvil, rápida, en la que se veía una reserva en el libro del local. Antonio R., mesa para 2, 2218, móvil 6XXX. El número no era el de su padre, pero el apellido y la hora coincidían. La acumulación de datos ya no era un juego de intuiciones, era una trama que podía seguirse. Valeria entendió que necesitaba un testigo directo. No quería escándalos públicos, buscaba certezas. Decidió entonces hablar con Mateo y con Javier, no para difundir, sino para tener aliados y 2 o 3 recuerdos que sostuvieran la versión que ella empezaba a consolidar. En el taller, la gente la miraba diferente, no curiosos, sino expectantes por el brillo de su trabajo. Doña Rosa notó el cambio y una tarde, después de clase, la llevó a un rincón donde el sol entraba con una luz cálida. «Sé que algo te pasa», dijo sin rodeos. «Puedes llevar las piezas en la mochila o dejarlas fuera. No te recomiendo la exposición pública sin preparación, pero si tienes que hablar, hazlo desde tu centro, no desde la rabia». «Lo sé», respondió Valeria. «Quiero claridad, no espectáculo». Doña Rosa asintió.
La mentora no solo le ofrecía herramientas del oficio, le daba tácticas para la vida, cómo encarar la verdad sin perder la pieza que le servía como sostén. Mientras tanto, Hugo aparecía y desaparecía de la escena, con mensajes que alternaban culpa y evasión. Le envió fotografías de lugares que supuestamente había visitado solo. En un mensaje final, sugirió que la confrontación solo serviría para herir a la gente que nos rodea. Ella no respondió. Sabía que su silencio no era sumisión, sino estrategia. El punto de inflexión llegó de forma casi doméstica. Su madre, que desde hacía días estaba intranquila, decidió revisar de nuevo la chaqueta del padre, porque, dijo, había encontrado entre los bolsillos una nota que no pudo entender. Al abrirla, encontró un sobre con fotografías y, en el reverso de una de ellas, una dedicatoria con una caligrafía apurada. A mi Antón, por las noches que hacen fácil la espera. La palabra Antón, esa anotación íntima, resultado de uno de los fragmentos que habían surgido en la carta antigua, volvió a aparecer. La madre, con lágrimas contenidas, fue quien la llamó. «Tienes que verlo. No quería, pero...» Sus palabras se cortaron en un suspiro. Ver esas fotos juntas en la objeción diaria del salón fue un golpe que no derribó a Valeria, pero la colocó frente a una decisión urgente. ¿Cómo confrontar sin destruir? Su mente trazó un plan. Primero hablar con Hugo, en privado. Si él confesaba, pediría a su padre la explicación y, si había que hacerlo, un cierre en la intimidad antes que en el patio público. Envió a Hugo una hora y un lugar para hablar, un café tranquilo, fuera de la ciudad, lejos de miradas que pudieran transformar lo íntimo en espectáculo. Hugo respondió con un ok breve. Valeria fue con su madre, quien insistió en acompañarla, no para intervenir, sino para sostener. En el café, Hugo llegó con la corbata floja y la mirada esquiva. No estuvo sobrio en palabras. Comenzó con evasivas. No es como piensas, hay cosas que no sabes. Valeria, que durante meses había aprendido a medir el peso de las palabras, mantuvo la calma. ¿Conoces a Antón?, preguntó ella sin rodeos. Hugo miró a la calle como buscando una respuesta en las hojas secas que flotaban. Al fin, dijo con voz que intentó sonar estable. Sí. Pero no tiene esa intención que te imaginas. El rostro de Valeria fue una máscara de atención. No iba a aceptar definiciones por cortesía. Entonces, dime qué pasó, demandó, y empieza por decir la verdad. Hugo tragó saliva. Sus ojos se ablandaron y por un instante pareció sincero, pero luego se defendió con argumentos que hablaban de su confusión, de una relación que había empezado en un momento en que él se sentía solo, de una cercanía que nada tenía que ver con lo que ella ahora imaginaba. Sus palabras no negaban la relación, solo la desdibujaban. Valeria anotó internamente: admite la relación, no la niega, no basta. ¿Él es mi padre?, fue la pregunta que se asomó más por fuerza que por deseo. Hugo la miró con sorpresa y luego con un cansancio que parecía resignación. «No puedo decir eso sin pruebas», replicó. «No te haré pasar por esto». La claridad vino de la forma que menos esperaba. Una llamada al móvil de Hugo hizo vibrar la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. «Si tienes que cerrar esto, que sea con la verdad. Anton merece asumirlo». Hugo leyó el mensaje y su color cambió. Miró a Valeria y dijo en voz baja: «Él es uno de los nombres. Hay cosas que no esperas». La conversación se rompió en fragmentos. Valeria entendió que Hugo no quería ni podía cargar con la afirmación. Salió del café con la sensación de estar más cerca, pero sin la certeza definitiva. Había decidido no forzar la rueda en ese punto, necesitaba pruebas contundentes y, sobre todo, no quería que la verdad se volviera arma sin brújula. Lo siguiente que ocurrió fue el resultado de una acción silenciosa de su madre. Esa misma noche, la mujer apareció con la llave de la casa, no para entrar a buscar cosas, sino porque dijo, necesitaba ordenar la ropa del padre para dejar de cruzarse con ese olor que ahora les dolía. Valeria supervisó la operación con la distancia de quien delega la recogida de pruebas al calor de otra mano que no actúa por impulso.
Fue su madre quien en un pantalón encontró un móvil antiguo con una carpeta de fotos casi borradas. No fue robo, el teléfono había quedado en la ropa que el padre había dejado al volver de una salida días antes. La madre, en un gesto que combinó temor y claridad, le llevó el móvil a Valeria. Abrir aquel teléfono no fue un acto heroico, fue una necesidad. Ella lo hizo con la sensación de estar ensanchando el catálogo de pruebas antes de afirmar una acusación que no quería pronunciar sin fundamento. Dentro había fotos, mensajes guardados y sobre todo una serie de notas con nombres y fechas. En una carpeta encontró una conversación entre A y H, fechada en fechas que coincidían con los registros del restaurante. En el intercambio no había imágenes explícitas, había palabras de afecto y planes, menciones de cenas a las 22:18 y la palabra diminutiva mi Antón en uno de los mensajes. La evidencia era clara en su forma, nombres, horarios, citas. Valeria respiró hasta que la cabeza le resultó más ligera. No hubo júbilo. La confirmación, en vez de cerrar, abrió otra puerta, la de la dignidad herida. Tenía la prueba. Ahora debía decidir cómo enfrentar a su padre. Preparó una escena lo más íntima posible. No quería escándalos que se alimentaran de la vergüenza pública. Llamó a su madre y le pidió que viniera a casa. También convocó a su padre sin sospechas. Dijo que quería hablar de la feria, de la familia. Él llegó con la seguridad habitual, sin presentir que la jornada se convertiría en una especie de examen. Valeria puso en la mesa las fotos, el móvil, las notas impresas. Los ojos de su padre pasaron de la sorpresa a la incredulidad en cuestión de segundos. No supo cómo pronunciar primero una negación. Intentó al principio un equilibrio entre rabia, vergüenza y resistencia. «No entiendo», dijo, «¿esto es una broma?» Su voz sonó pequeña. Su madre permaneció inmóvil, con el rostro apagado por la tensión. Valeria habló con la calma que le daba la certeza de los documentos. «Papá», dijo lentamente, «sé que eras tú en esas fotos y sé que los mensajes son tuyos. ¿Por qué lo hiciste?» El padre se rindió en el silencio primero. Luego, con la voz rota, comenzó a hablar. No con coartadas, sino con palabras que daban la forma de una confesión que no buscaba justificar, sino reconocer. «Fue un error. Fue algo que empezó mal y se alargó», murmuró. «No hay excusas. Me siento culpable, Valeria. No he sido el padre que debía. Lo he escondido por vergüenza y por miedo. No supe cómo pedir perdón. No supe detenerlo». No dijo todo. No enumeró motivos ni detalló las noches. Lo que dijo bastó para abrir un abismo de dolor que no pedía reparación inmediata. Valeria escuchó, y por momentos la memoria le trajo imágenes de la infancia. Su padre enseñándole a atarse los cordones, las fiestas de cumpleaños, una cierta ternura doméstica que ahora estaba rota. «¿Quieres quedarte con él?», preguntó la madre, con la voz que a veces se convierte en un filo. La pregunta no era de moral, sino de límite. ¿Qué espacio iban a ceder a aquella traición? El padre no respondió con argumentos, se limitó a llorar, con la dignidad erosionada, como si la culpa fuera un peso que necesitaba caer de su pecho. Valeria sintió la necesidad de marcar una frontera, no por venganza, sino por cuidado propio. No quería que la familia se disolviera en explicaciones interminables. Tomó una decisión, necesitaba tiempo y distancia para pensar. No iba a vivir con la mentira latente. «No quiero que te vayas sin decir que lo siento», dijo su padre. «Prometo buscar ayuda, hablar con alguien. No sé si merezco que me escuches». «No es cuestión de merecer», respondió ella con una voz templada. «Es cuestión de responsabilidad. No voy a decidir hoy si perdono o no. Necesito que asumas lo que has hecho. Eso ya es un primer paso». La conversación siguió en términos prácticos. Valeria pidió que el padre no asistiera a la presentación en la feria, que la madre sí fuera si quería. Quería que ese espacio quedara para su trabajo, no para la catarsis familiar. El padre aceptó, con la mirada en el suelo. Fue una renuncia pequeña pero significativa. No hubo reconciliación espontánea. Hubo acuerdos de cordura. La noticia no se volvió pública de golpe. Valeria tomó la responsabilidad de manejar el asunto con discreción.
Informó a Mateo y a Javier, a doña Rosa, a Álvaro. Pidió a cada uno que mantuvieran la privacidad y que, si alguien preguntaba, contestaran que era un asunto familiar que aún estaba en proceso. Fue una elección clara: proteger su trabajo y su espacio profesional. Llegó el día de la feria. Su pieza, Memoria, brilló bajo la luz fría del recinto. Gente de distintos lugares vio la honestidad en las costuras, en los parches, en la forma en que la resina dejaba ver las heridas. Un criteo se transformó en conversación. Muchos se acercaron y hablaron con el tono que se tenía con algo verdadero, respetuoso, interesado. Al final de la jornada, una galería les ofreció a Valeria la posibilidad de participar en una muestra colectiva en otra ciudad. Era un paso inesperado, una puerta nueva, una oportunidad que no mezclaba dolor y reconocimiento. Doña Rosa la abrazó en la sala de montaje y le dijo, con voz baja: «Has transformado esa cosa que te quebró en una forma de verdad. No te dejes robar eso». Lo que vino después no fue una reparación mágica. Las semanas estuvieron llenas de procesos. El padre buscó ayuda profesional. Hubo sesiones donde la familia empezó a nombrar lo que había quedado sin decir. Hugo desapareció de la escena pública por un tiempo, con cartas breves y sin explicaciones plenas. Valeria, por su parte, trabajó en la muestra internacional, viajó, presentó conferencias y aceptó entrevistas donde habló, sin escabullirse, sobre su trabajo y sobre cómo la verdad podía ser un material de diseño que transformase dolor en belleza resistente. Hubo días en que la tristeza la sorprendía en los talleres de la galería. Se permitía entonces detenerse, escribir en su libreta, volver sobre las notas donde había listado los pasos de su investigación y tacharlos con una calma nueva. En el espejo de su cuarto, la cara mostraba cicatrices que no eran heridas abiertas, sino marcas de haber resistido. Sabía que no todas las relaciones volverían a la forma anterior. Sabía que algunas puertas permanecerían cerradas. No era una consigna trágica, era la claridad de quien ha visto algo irreparable y aprende a convivir con ello. La madre se mantuvo como ese pilar que había prometido no romper. Sus fines de semana eran visitas que no preguntaban. Venía, cocinaba, arrimaba las manos en lo cotidiano. Con doña Rosa, Valeria empezó a impartir talleres pequeños sobre diseño sostenible y ética. La mentora la empujó a ser más que discípula, la invitó a enseñar. Convertir el taller en un lugar donde se discutiera sostenibilidad y responsabilidad fue para Valeria un modo de recrear el mundo con una brújula distinta. Un día, en una sala de conferencias pequeña, frente a un grupo de estudiantes, alguien le preguntó por la frase que había usado en una entrevista: «La memoria puede ser un material». Valeria sonrió por dentro. Era una idea que había trabajado a mano, con lija y resina, y con la experiencia dura de la vida. «La memoria», dijo, «es lo que nos hace elegir. No es un lastre ni un archivo muerto, es la textura que nos ayuda a ver la forma siguiente. Si la tratamos con cuidado, podemos hacer con ella cosas útiles y bellas». La pregunta esperada sobre su familia llegó en forma suave. Respondió sin dramatismos: que había habido heridas, que había decisiones difíciles, que la vida no se reducía a un titular. Era la forma en que decidía preservar su intimidad sin renegar de la verdad. Pasaron meses. El padre, en procesos, pidió perdón varias veces. No esperó una absolución. Aceptó la distancia que Valeria marcó como necesaria. La madre, que había sido sostén, a veces parecía más exhausta que antes. Comprendió que la vida adulta implica decisiones complejas. Valeria, por su parte, aprendió a trabajar con la verdad sin que ésta devorara su posibilidad de crear. El cierre llegó en una inauguración pequeña, en la que Memoria ocupaba el centro. No fue un final grandioso, fue más bien un hito. Amigos, compañeros, doña Rosa, su madre, algunos críticos que ahora respetaban su trabajo. En público pronunció pocas palabras. Habló de la resiliencia que brota cuando uno decide construir con lo que le queda. Habló de honestidad profesional como un acto político y personal. No nombró a su padre ni a Hugo. No fue necesario. Su pieza hablaba por ella.
Esa noche, cuando la sala rebosaba conversaciones y el ruido se mezclaba con el olor de vino tinto, se acercó una mujer mayor con la mirada clara. Le dijo sin preámbulos: «Tu mesa me recordó a las cosas que guardo de mi madre. Gracias por mostrar que no todo lo viejo está destinado al olvido». Valeria la miró y por un instante algo se soltó dentro. Era la prueba de que su dolor, trabajado con oficio, había dado frutos. No era un cierre que borrara nada, pero sí una reubicación del sentido, de la herida al servicio. Al salir a la calle, más tarde, la ciudad la recibió con el ruido habitual de coches y pasos. Su madre la esperaba con abrigo. No hicieron grandes declaraciones. Caminaron juntas, en compañía que ya no era la de la inocencia, sino la de dos mujeres que habían resistido y que ahora construían una rutina distinta. Antes de despedirse aquella noche, su madre la miró a los ojos. «Has hecho lo que tenías que hacer», dijo, «y lo has hecho sin perder la dignidad». Valeria pensó en las veces que la baldosa fría había sido su compañía en noches largas, en las lijas que habían alisado la rabia, en la mesa que ahora viajaba a otra ciudad. Pensó en la frase que la había abierto todo: «Descubre la verdad impactante, el amante de mi esposo era mi propio padre». La había leído como rumor y como amenaza. La había tomado como un mapa. La había transformado en un proceso de verdad y en un acto de diseño. La vida no se había vuelto sencilla ni complaciente. Había, en cambio, una claridad que abría puertas. No la de la inocencia recuperada, sino la de la autonomía. Valeria había elegido qué conservar y qué dejar atrás. Había decidido que su trabajo sería su manera de hablar cuando las palabras quedaran cortas. Había aprendido que la verdad, por impactante que sea, no anula la capacidad de crear. En un último cuaderno, antes de partir hacia la muestra internacional, escribió una nota breve. «La memoria es mi material. No la oculto, la transformo». Cerró la página, tomó el bolso con la carpeta de la muestra y sin prisa se fue al aeropuerto. Sabía que el camino por delante seguiría trayendo retos. Sabía también que no volvería a poner en la misma cesta su dignidad y el perdón obligatorio. La elección era suya. Si esta historia te ha conmovido, compártela y cuéntame, ¿qué harías tú en su lugar? Tus palabras pueden ayudar a otros a encontrar su propia forma de verdad.